Bien, bien. Buenas tardes a todos. Bueno, ya Evangelina hizo la presentación de quién soy yo. Eh, siempre se explayan de más de lo que dicen, pero bueno, les agradezco siempre la gentileza que tiene la gente del jazz. Les agradezco a todos que estén hoy presentes, la gente de Argentina y a los países que se están también sumando a esta webinar que vamos a hacer el día de hoy. Espero que les guste. Lo preparamos pensando en el rol que iba a tener el inspector de soldadura nivel 1, que tiene el inspector de soldadura nivel 1 bajo nuestra norma IRANDIAS U500-169. Amplíe un poco más el contexto de lo que vamos a ver, porque lo llevé también a la relación que tiene ese inspector de soldadura con la calidad, respecto a la calidad, la relación del inspector con la calidad. Vamos a ver un poco también su rol respecto a la seguridad y también su rol respecto al cuidado del medio ambiente. Estas son las tres cosas que los inspectores debemos cuidar, porque todos los inspectores, digamos, desarrollamos nuestras tareas de la mejor forma en cuanto a la calidad, pero a veces también debemos asumir el rol de la seguridad y del medio ambiente. Dicho esto, les digo que personalmente yo tengo una afinidad muy grande con este curso que estamos haciendo, que vamos a hacer a la brevedad de los inspectores bajo nivel 1, y principalmente con la gente, con el personal que se va a certificar como nivel 1. Este fue el primer paso que yo di cuando empecé esta carrera en la inspección de soldadura. Mi primer examen fue el de hacer inspector de soldadura nivel 1. Ese fue el primer examen que yo rendí hace muchos años. Después la vida, bueno, me llevó por el camino de rendir el nivel 2 y más adelante rendí el nivel 3. Pero Juan, ¿me escuchás? Se cortó el ahí audio, no te estamos escuchando. Ah, ¿no me están ¿me escuchás? escuchando? Yo te escucho. Se cortó unos minutitos y no fui la única porque acá me estaban las personas, los asistentes también me mencionan que se fue el audio. Si querés volver a repetir el último minutito que nos estabas contando. Bueno, perfecto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, no sé dónde dejé, bueno, pero dije, yo lo que estaba diciendo es que este camino de, digamos, de emprender la parte de inspección de soldadura, yo lo inicié siendo inspector de soldadura nivel 1. Esto fue el camino que me abrió todo este universo de la inspección de soldadura. Yo venía de la inspección en piezas de mecanizado, otro tipo de rol. Y realmente desconocía todo este mundo de la inspección de soldadura, que fue algo muy nuevo para mí, pero a partir de ese momento fue muy apasionante. Y la entrada a este mundo me la dio ser inspector de soldadura nivel 1. Después, como yo dije, no sé si se llegó a escuchar, la vida me llevó a ser nivel 2 y más adelante a ser el nivel 3. También es muy importante para mí este curso que dicta el instituto a los niveles 1, formación de niveles 1, porque es el paso que suelen dar muchos soldadores que quieren, digamos, abandonar un poco el tema de estar soldando y pasar al tema de inspección. Hay muchísimos inspectores de soldadura nivel 1 que en su etapa previa fueron soldadores, fueron muy buenos soldadores y hoy son muy buenos inspectores de soldadura. Por eso es el camino ideal para el primer paso que dan los soldadores. Y este curso que va a implementar el instituto va a estar enfocado a esas personas, principalmente a esas personas, a que quieren iniciar el camino, pero desde la inspección de soldadura nivel 1. Después la vida dirá si continúan o están, digamos, como niveles 1. Pero el camino que generalmente toman principalmente los soldadores es ser inspectores de soldadura en nivel 1. Bueno, dicho esta pequeña introducción, vamos a empezar a ver un poco el material que yo les preparé para esta webinar.
Vamos a empezar diciendo qué es un inspector de soldadura nivel 1. Es una persona que está calificada y está certificada bajo la norma IRAN-IAS U500-169 para ejercer actividades de control en un proceso de fabricación de un producto. Ese producto puede ser un recipiente, puede ser una estructura, lo que ustedes digamos, necesiten controlar, donde intervenga armado y soldadura. Por supuesto, ese inspector lo que hace es seguir determinadas pautas o requerimientos, que ¿quién las da? Esas pautas o requerimientos nosotros vamos a buscar en los códigos de fabricación. Cada uno va a tomar, si está fabricando un recipiente, lo hará seguramente bajo códigos ASME. Si está fabricando estructura, lo hará bajo códigos AWS. Si está fabricando cañería, lo hará bajo normas API o serán los códigos ASME de fabricación de cañería. Pero siempre es un código de construcción el que va a regir digamos, nuestro trabajo en el taller. Por supuesto, esos códigos de fabricación también pueden tener relación con especificaciones particulares que vamos a aplicar en la inspección de soldadura. A veces los clientes también nos dan algún tipo de especificaciones que también debemos cumplirlas. Siempre el código, digamos, es la base para nuestro desarrollo. Nosotros no podemos apartarnos de lo que dice el código, pero muchas veces son los clientes los que nos brindan algún tipo de especificación que va un poquito por encima de lo que pide el código. Nosotros como inspectores nunca podemos incumplir lo que nos dice el código. Sí podemos ir un poco más allá de lo que pide el código porque a veces son los clientes los que nos inducen a ese punto. Pero siempre es para mejorar o para dar, por ejemplo, doy un caso, el código, por ejemplo, el de fabricación de recipientes a presión, tiene un determinado grado en cuanto a lo que se refiere a radiografiado. Muchas veces los clientes van más allá de lo que pide el código en cuanto a cantidad y qué parte de un recipiente radiografiar, cuando el código me está diciendo que esa parte yo no la vaya a radiografiar. Esas son especificaciones del cliente que van, digamos, superando o exigiendo aún más lo que ya nos pide el código. Ese inspector de soldadura nivel 1 es un personal técnico, ese personal es un personal altamente especializado, tiene las competencias y funciones necesarias para controlar y asegurar efectivamente la seguridad y la calidad de los trabajos de fabricación, construcción, montaje de equipos, estructuras y toda instalación donde intervenga una operación de soldadura. Donde haya una operación de soldadura, donde haya un montaje, ahí va a estar presente un inspector de soldadura. Y generalmente ese inspector de soldadura es el inspector de soldadura nivel 1, que es la persona que está día a día al lado del soldador. Es la persona que está, digamos, compenetrada, está de la mano, digamos, del supervisor de soldadura y realizando trabajo en conjunto con el supervisor y con el soldador. Es el inspector de soldadura nivel 1. Está siempre en el taller, está siempre donde se haga el montaje. En las tareas que día a día desarrollan los inspectores de soldadura en el ámbito de la construcción y la inspección, vamos a ver que existen diferentes puntos donde tocar. Va a tocar diferentes temas relacionados con lograr la mejor calidad del producto. Esa es nuestra función. Tratar de que el producto sea de la mejor calidad posible. Entregarle a nuestro cliente el mejor equipo que podamos dar. Esa es nuestra responsabilidad. También vamos a ver que durante el desarrollo de nuestras tareas tenemos peligros. O sea, nosotros vamos a visorar ciertos peligros cuando estamos haciendo una tarea, en los cuales vamos a tener que identificar esos peligros y considerar cómo mitigarlos. Vamos a ver que también existen diferentes riesgos que debemos controlarlos para prevenir el daño a las personas y al medio ambiente. Nosotros vamos a estar trabajando con personas, esas personas, lo que nosotros tenemos que velar es que esa persona no sufra ningún tipo de daño. Debemos tomar todas las condiciones como para que esas personas trabajen de la forma más segura posible.
y, por supuesto, evitar todo daño que podamos hacer al medio ambiente. Que ahora vamos a ver, esto está dividido en tres partes, está calidad de calidad, seguridad y medio ambiente. Vamos a ver cómo podemos nosotros, los inspectores nivel 1, trabajar en mejorar todas estas condiciones que yo ahora les estoy diciendo. ¿Con qué está familiarizado el inspector de soldadura nivel 1? Él está familiarizado debe estar con el uso seguro de los equipos y los procesos de soldadura. O sea, todos nuestros equipos que nosotros utilicemos para la soldadura debe ser un equipo seguro, debe ser un equipo que no tiene fallas, que no tiene ningún problema y que no le va a causar ningún tipo de problema a mi soldador. Debo propiciar prácticas seguras de trabajo, eso principalmente. Ahora vamos a ver cómo, parte por parte, cómo vamos a ir viendo estas partes que estoy mencionando ahora. Y por supuesto debemos conocer procedimientos de emergencia. Yo tengo una dificultad en el taller con una determinada persona que tiene un cierto riesgo, debemos saber cómo actuar ante esa emergencia. Generalmente las empresas tenemos roles que cumplen distintas personas para un procedimiento de emergencia. Pero como la persona que está generalmente en el taller al lado del soldador es el inspector nivel 1, entonces esa persona debe estar en conocimiento de estos procedimientos de emergencia que seguramente va a tener que poner en práctica en el caso que infortunadamente alguien se lastime o tenga algún tipo de enfermedad. Vamos a ver la primera parte, que es la relación del inspector de soldadura nivel 1 con la calidad. Vamos a ver todo lo que nosotros le solicitamos al inspector de soldadura nivel 1, en todo lo que el inspector se va a formar para que él pueda hacer correctamente su tarea. Te puse el inspector de soldadura nivel 1 debe interpretar los planos que le entrega. Nosotros nos van a entregar una serie de documentación, nuestra ingeniería. Dentro de esa documentación que nos van a entregar van a estar los planos. Nosotros debemos interpretar lo que dicen esos planos. Realmente hay una relación entre nosotros y la gente de ingeniería, por si alguna parte no entendemos o una parte está confusa antes de ponerlo en ejecución, digamos, debemos interactuar con nuestra gente de ingeniería. Por eso debemos interpretar los planos que nos entreguen para el seguimiento de la construcción que tenemos asignada. Cada inspector va a tener asignado un seguimiento de una determinada construcción. Hay talleres donde hay un solo inspector de soldadura y está asignado a varios, digamos, al seguimiento de varias obras, varias construcciones al mismo tiempo. Por supuesto que eso también incluye un conocimiento de la simbología. También van a estudiar simbología de soldadura porque en los planos que nosotros nos van a entregar existen símbolos de soldadura. El inspector nivel 1 debe saber cómo interpretar esa simbología de soldadura que están puestas en los planos. Esa simbología, ¿por qué hay que respetar la rajatabla? Porque son condiciones que definió nuestro sector de ingeniería. Y a lo mejor no respetar un símbolo o no respetar una determinada geometría de junta que nos haya dado ingeniería, puede ser que nuestro equipo colapse, que nuestro equipo falle. Por eso debemos tener conocimiento de toda la parte de simbología de soldadura. Esta simbología que yo les mencionaba recién, la vamos a tener contenida tanto en el plano que nos va a dar ingeniería, ese componente que nos va a dar ingeniería, como en toda la documentación de soldadura aplicable. Nosotros, inspectores de nivel 1, vamos a manejar los planos y vamos a manejar especificaciones de procedimiento de soldadura. Que si bien no es nuestra competencia escribir esa especificación de procedimiento de soldadura, sí es nuestra competencia hacerla respetar. Eso es nuestra función, respetar lo que dice el plano y respetar el procedimiento de soldadura, ese EPS que nos dio nuestra ingeniería. Debemos verificar, por ejemplo, que los materiales base que estamos usando en la construcción de nuestro recipiente o nuestra estructura sean los que hayan indicado nuestra ingeniería en los planos. O sea, los materiales base que estemos utilizando en el componente que estamos, digamos, siguiendo nosotros, debemos verificar que esos materiales base que indicamos en los planos
sean los mismos que estamos utilizando en la fabricación del componente. Si me piden una determinada chapa, de calidad de chapa, lo que tengo que hacer, ver es que esa calidad de chapa sea la que estoy utilizando en el recipiente. Es importantísimo que verifiquemos los certificados de esos metales base que nosotros recibimos. Todos los materiales que nosotros recibimos, ustedes saben, tanto como yo, que cuentan con un certificado que lo emite el fabricante de la chapa, el fabricante del caño o el fabricante del perfil. Nuestra función como inspectores de soldadura es verificar los certificados de estos materiales con la norma aplicable. Cada norma tiene una forma de cómo recibir a ese material, cómo debe ser su dimensión, las propiedades mecánicas, la composición química. Eso es lo que nosotros tenemos que verificar cuando vemos el certificado del fabricante con respecto a la norma aplicable. Si nos piden, por ejemplo, ver un caño A106, SA106, iremos al código y veremos el SA106, qué composición química debe tener, qué tratamiento térmico debe tener, qué propiedades mecánicas debe cumplir. Todo eso es función del inspector verificarlo antes de poner el equipo, ese material en el equipo. También es importantísimo que cumplamos el procedimiento de trazabilidad que tiene la empresa. Todas las empresas tenemos que tener un procedimiento de trazabilidad. En las empresas que tenemos certificación ASME, no es solamente una aprobación interna de ese procedimiento de trazabilidad. Ese procedimiento de trazabilidad se pone a disposición del inspector ASME para que lo apruebe. Porque los materiales, o sea, saber el correcto uso de los materiales es uno de los puntos más importantes que tiene cuando nosotros fabricamos un equipo y es uno de los puntos a considerar cuando armamos nuestro manual de calidad bajo ASME. Uno de los puntos más importantes es el de trazabilidad. ¿Por qué? Muchos de ustedes saben, o todos ustedes deben saber, cuando yo recibo una chapa, por ejemplo, esa chapa tiene, vamos a hacer una dimensión genérica, 2,5 metros por 12 metros de largo. Yo puedo usar la chapa tal cual como la recibí, sin hacer ningún tipo de corte más allá de perfilar los bordes para biselar correctamente, o la puedo fragmentar en muchos sectores. Entonces, ¿qué pasa cuando yo esa chapa la corto y la termino fraccionando en muchas partes? Yo debo garantizarle a mi cliente, debo garantizarle que sé perfectamente dónde tomé cada uno de esos pedazos de chapa que yo corté. Entonces, ese es el procedimiento de trazabilidad. Nuestro procedimiento de trazabilidad va a decir cómo identifico cada una de las piezas que yo tomé de esa pieza madre. Y es responsabilidad de los inspectores verificar que esto se cumpla. Otro material importantísimo que también debemos controlar son los consumibles de soldadura. No debemos permitir que el soldador tome el electrodo que tiene más cerca de su mano, sino que debe utilizar los consumibles de soldadura de acuerdo a lo que esté en la especificación del procedimiento de soldadura. Lo que dije, por supuesto, es una gracia, ¿no? Los soldadores no suelen hacer eso, pero también nuestra función que a veces se equivocan y utilizan consumibles que no son los adecuados. Entonces, ¿qué hace el inspector de soldadura? Una de las cosas que tiene que hacer es verificar los consumibles de soldadura que vamos a utilizar en nuestro componente. Este consumible de soldadura que yo estoy utilizando debe ser el que yo especifiqué en la documentación de soldadura aplicable. O sea, el inspector de soldadura nivel 3 va a redactar un procedimiento de soldadura y el inspector nivel 1 lo que debe ver cuando está en el taller es que el consumible que de ingeniería o el inspector de soldadura nivel 3 determinó que se use en la soldadura debe ser el que está puesto en el EPS, por supuesto, y debe ser el mismo que yo después voy a utilizar en la construcción del equipo. Una cosa importantísima es comparar estos certificados de estos consumibles con las normas y códigos aplicables. Yo acá como ejemplo, al costado, les puse el ASME, que muchos de ustedes ya deben conocer, el ASME 2, parte C, que es el que nosotros utilizamos, los que construimos recipientes a presión,
utilizamos como guía para recibir nuestros consumibles. Estos códigos nos van a decir cómo debe estar ese consumible, en qué condiciones, más allá de las propiedades mecánicas, más allá de la composición química, que por supuesto es importantísimo que nosotros lo verifiquemos. También lo que tenemos que verificar son las identificaciones de esos consumibles. Cómo debe venir identificada, por ejemplo, las cajas de los consumibles que nosotros vamos a utilizar en la construcción de nuestro recipiente. Debo contrastar las identificaciones con los códigos y ver qué me está pidiendo el código y si esa caja vino correctamente, digamos, identificada o no. Hace muchos años, cuando se empezó con este tema de recibir los consumibles de soldadura de los países asiáticos, como los países asiáticos no utilizaban, no conocían muy bien las condiciones del código ASME, muchas veces esos consumibles no estaban de acuerdo a lo que pedía el código ASME 2 parte C. Entonces, esos consumibles no los podíamos, por ejemplo, utilizar en la construcción de un recipiente a presión certificado bajo ASME. Entonces, nuestra función es verificar que esos consumibles estén de acuerdo al código y sean los que nos pide nuestro procedimiento de soldadura. Si nuestro procedimiento de soldadura dice que yo debo soldar con un electrodo E70181, debo ver que mi soldador, ese consumible, sea el que está utilizando en ese momento. Con respecto a la soldadura, de los consumibles, el tema de soldadura, lo que tenemos que hacer es ver, una vez que nosotros recepcionamos correctamente esos consumibles, ahora viene la segunda etapa, ver cómo los guardamos esos consumibles, en qué condiciones vamos a guardar, la condición de almacenaje, la condición de entrega, o sea, cómo vamos a entregar esos consumibles, cómo lo vamos a manipular esos consumibles. Toda esta forma de almacenaje, la forma de manipular, generalmente nosotros nos regimos con la documentación que nos sugiere el fabricante. El fabricante del consumible sabe mejor que nosotros cómo debe tratar a su consumible. Si vamos a volver al caso, como mencioné recién, de un electrodo E7018, que ustedes saben que es un electrodo que se debe resecar, que se debe mantener, quitarle humedad, porque es un electrodo higroscópico, absorbe muchísima humedad y después en la unión soldada me va a generar porosidad, me va a generar defectos no deseados. Entonces el fabricante del consumible seguramente él nos va a entregar a nuestro requerimiento una indicación de cómo debo conservar esos consumibles para ser después usados en la fabricación. Debemos verificar que los equipos de soldadura y todos los equipos y los asociados a la soldadura, por ejemplo, el posicionador, donde yo voy a ubicar mi pieza, un horno resecado de electrodo, donde yo voy a colocar el electrodo para cuando yo lo recibí, el termo de conservación de electrodos, ese termo donde va el soldador al depósito a buscar su puñado de electrodos y lo lleva bien caliente y lo conserva dentro de ese termo portaelectrodos para conservarlo. Cómo los instrumentos de medición y control sean los que sean especificados. Vamos a tener que verificar que todos esos elementos, el horno, los instrumentos, los termos, se encuentren en condiciones satisfactorias, estén controlados y principalmente los instrumentos estén calibrados. O sea, alguien tiene que haber verificado la calibración de los instrumentos de medición que nosotros vamos a usar en la fabricación de nuestro equipo. Vamos a tener que hacer un seguimiento estricto de las operaciones de soldadura con el objetivo de verificar que cumplan con los requerimientos de la especificación de procedimientos de soldadura que nos hayan proporcionado. Y estas operaciones sean realizadas por los soldadores o operadores de soldadura calificados. No es competencia nuestra como inspector de soldadores nivel 1, digamos, calificar un operador de soldadura ni calificar un soldador. O sea, eso no está dentro de nuestras competencias. Sí está dentro de nuestras competencias la verificación que la persona que va a realizar esa soldadura cuente con la certificación adecuada. Esa sí es nuestra función. Nosotros no tenemos competencia como para calificar a esa persona.
sí tenemos competencia para decir, usted puede soldar esto porque tiene la posibilidad de hacerlo, usted no puede soldar esto porque usted no está habilitado para hacer ese tipo de cosas. Por eso, nosotros como inspectores niveles 1 debemos cumplir con todo lo que está en la especificación de los procedimientos de soldadura principalmente, pero todas esas tareas de soldadura es nuestra responsabilidad, es nuestra competencia, que sea realizada por gente que esté calificada para la función que va a realizar. Si está soldado, vamos a ver que cuando califican los niveles 2, niveles 3, califican los soldadores, ellos los califican para determinados diámetros, para determinados espesores de metal de aporte. Esa es nuestra función, verificar que esos soldadores estén habilitados para lo que nosotros pretendemos soldar en el taller. Otra cosa muy importante es cuando el equipo ya está en ejecución, lo que tenemos que hacer es verificar las medidas, la geometría, cómo preparamos la junta, cómo presentamos la junta respecto a lo solicitado en los planos. Es así, todo lo que estoy diciendo ahora son todas, digamos, todos roles que debe hacer un inspector de soldadura nivel 1. Es nuestra responsabilidad, antes de que se inicie una soldadura, un proceso de soldadura, lo que tenemos que hacer es ver si esa presentación cumple con lo que está determinado en el plano. Puede estar determinado en el plano, puede estar determinado en la especificación del procedimiento de soldadura, o puede estar determinado en un mapa de soldadura. Depende la documentación que nos hayan dado, es nuestra responsabilidad verificar que se cumplan las dimensiones que están en esos documentos. Una vez que hayamos autorizado a iniciar la soldadura se haya hecho, es nuestra responsabilidad verificar visual y dimensionalmente el estado de esa soldadura. Y en caso que éstas no respondan a lo indicado en los códigos, debemos hacerlas reparar de la forma más adecuada posible. Esa sí es nuestra función. O sea, analizar si encontramos algún tipo de defecto, tenemos que indicarles el defecto y hacerlas reparar con un procedimiento de reparación en el caso que se lo solicite o con el procedimiento de soldadura que se utilizó cuando se hizo la soldadura original. Hay casos donde nos van a solicitar que se haga un procedimiento de reparación y hay casos donde únicamente vamos a seguir el procedimiento madre, el que utilizamos en la soldadura original, para reparar lo que hemos encontrado fuera de código. Como dijimos, debe verificar el alcance de las calificaciones de las personas. Las operaciones de soldadura no solo deben cumplir con los requerimientos de especificación, sino que deben ser realizadas por estos soldadores y por estos operadores de soldadura. Los soldadores son los que utilizan equipos manuales y semiautomáticos, y los operadores son los que utilizan máquinas o soldaduras automáticas. Esa es la diferencia entre un soldador y un operador de soldadura. En nuestra función, verificar el alcance de esas personas. El alcance de las personas también se traslada después a la gente que va a hacer los ensayos no destructivos. Es nuestra función como inspectores de soldadura niveles 1 realizar el seguimiento y la verificación para que los ensayos no destructivos que nos pide el código sean realizados de acuerdo a un procedimiento aprobado. Nosotros no vamos a hacer ningún procedimiento, ni de gammagrafía, ni de líquidos penetrantes, ningún ensayo no destructivo. Lo que tengo que verificar es que la gente que vaya a hacer el ensayo no destructivo lo haga con un procedimiento aplicable, con toda la documentación aplicable, y por supuesto que el personal que va a hacer el ensayo no destructivo tenga la habilitación para la técnica aplicable, tenga el nivel para hacer la interpretación de una placa radiográfica, por ejemplo, o la interpretación de un líquido penetrante. O sea, la persona que lo va a hacer tiene que estar habilitado para poder hacer esa interpretación. También debe verificar que los ensayos destructivos, o sea, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, la calificación de un procedimiento de soldadura, donde voy a hacer un ensayo destructivo, sean efectuados con los requisitos aplicables por un personal competente en ámbitos aprobados y generalmente calificados. Ahí es donde nosotros
en los inspectores de niveles 1 intervenimos, porque generalmente acompañamos al personal de inspección a verificar los laboratorios donde se van a hacer los ensayos destructivos. Cuando hagamos un ensayo de impacto, cuando hacemos un ensayo de tracción, cuando hagamos un ensayo de plegado, lo tenemos que hacer en un laboratorio que la empresa primeramente lo calificó. Entonces, ¿quién lo va a calificar? Generalmente son los inspectores niveles 1, los que acompañan a la gente de calidad a calificar a ese laboratorio que nos va a hacer el ensayo no destructivo. Perdón, en este caso, el ensayo destructivo. Lo mismo pasa con los no destructivos, ¿no? La empresa que va a hacer los ensayos no destructivos también tiene que ser una empresa que ha sido calificada previamente por la empresa y por los inspectores. Debe verificar que esas reparaciones que dijimos hace un rato, que el inspector cuando vio algo que no estaba de acuerdo a código, él va a pedir que se cambie, que se mejore. Debe verificar que esas reparaciones necesarias se efectúen con las especificaciones de procedimiento de soldadura calificados. Ya dijimos, este procedimiento puede ser un procedimiento neto de reparación, donde escribamos el procedimiento de reparación tal cual, si es reparación completa de la soldadura, si es una reparación superficial, si es una reparación hasta la mitad de la soldadura. Hay muchas empresas que solicitan que califiquemos estos procedimientos de soldadura de reparación. En el general de los casos no lo solicitan y se aplica directamente el mismo procedimiento de soldadura con el cual se hizo la soldadura madre o la soldadura original, se realiza para hacer la soldadura de reparación. Otra de nuestras funciones, y creo que la última respecto a la calidad que tiene el inspector de soldadura, es verificar que los tratamientos térmicos que le hagamos a nuestros equipos, que le hagamos a nuestras estructuras, se realicen o hayan sido realizados de acuerdo con los requerimientos de la documentación aplicable. Como les decía, nosotros no vamos, los inspectores nivel 1, no vamos a escribir ningún procedimiento de tratamiento térmico, porque no es nuestra competencia escribir un procedimiento de tratamiento térmico. Pero sí sabemos interpretar lo que dice ese procedimiento de tratamiento térmico. Por ejemplo, si vamos a construir un recipiente a presión, vamos a saber cuánto tiempo debe permanecer dentro del horno ese recipiente, a partir de qué temperatura yo debo comenzar a verificar el inicio de mi tratamiento térmico, cuánto es la temperatura a la cual yo debo seguir, mi temperatura de meseta, dónde debe llegar mi temperatura en mi recipiente, cuánto tiempo debemos mantenerlo a esa temperatura. Y después, ¿cómo vamos a hacer el descenso de la temperatura? ¿Hasta qué punto voy a controlar? ¿Hasta qué punto no voy a controlar? Todas esas funciones son las que va a hacer el inspector de soldadura nivel 1. Él no tiene competencia para escribir el procedimiento de tratamiento térmico, pero sí tiene competencia para aplicarlo. Por supuesto, tiene competencia para aplicarlo. Bien, esas fueron las competencias que vimos del inspector de soldadura respecto a la calidad. Todo lo que vimos anteriormente es competencia de cualquier inspector de soldadura nivel 1 que se desempeñe en cualquier empresa o cualquier obra. Ahora vamos a ver que nuestra relación también, y esto principalmente cuando trabajamos en el taller se cumple, pero principalmente cuando trabajamos en las obras debemos cumplirlo a rajatabla, el tema de seguridad. También es un rol que debe cumplir el inspector de soldadura porque está día a día en el taller verificando digamos, que su personal no tenga ningún tipo de accidente, ningún tipo de incidente. Vamos a explicar un poco qué es la soldadura, por qué tenemos que tener ese cuidado. Debemos entender que una soldadura es un proceso por el cual dos o más piezas de metal se unen por la aplicación de calor. Ya tengo un inconveniente acá, ya empieza a aparecer el calor asociado a algún tema de seguridad. Presión o combinación de ambos. Esto puede ser con aporte de metal de aporte o sin metal de aporte. Eso es lo que es la soldadura. Este calor que estamos diciendo lo vamos a aportar mediante una llama, cuando hacemos una soldadura, por ejemplo, oxidacetilínica, un arco eléctrico y la pieza a soldar, o una resistencia eléctrica ofrecida por la corriente al pasar entre las piezas que vamos a soldar. Esta es la definición de soldadura. Como ustedes ven acá, están apareciendo muchos casos donde hay peligros.
hay llamas, hay gases de por medio, hay arcos eléctricos. Entonces, acá está donde empieza el inspector a considerar aspectos de seguridad. Hay una norma, la norma OSHA 18001, que es una norma que en este momento está despidiéndose entre nosotros, pero actualmente sigue vigente. Esta norma, que se va a cambiar dentro de muy poco tiempo por la ISO 45001, cubre los aspectos de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Y esto, por supuesto, incluye los temas de soldadura, donde tiene competencia los inspectores. Un inspector de soldadura debe verificar las condiciones seguras de trabajo antes de recomendar iniciar las tareas de soldadura. Por supuesto que si nosotros vemos que alguna tarea puede ser insegura, lo que tenemos que hacer es impedir el inicio de esa tarea insegura. Vamos a empezar a nominar, por ejemplo, soldar, trabajar en espacios reducidos, espacios confinados, como nosotros debemos llamar, el espacio limitado, cuando manejamos gases comprimidos, cuando manejamos electricidad, la ventilación, el equipo protector. Estas son todas tareas que deben ser gestionadas y realizadas de manera segura y con personal con periódica capacitación. O sea, nosotros como inspectores de soldadura debemos tener una capacitación periódica que seguramente las empresas donde nosotros trabajamos nos la dan respecto al tema de seguridad. Muchos de ustedes deben participar en cursos que da nuestra gente de seguridad, donde nos va a indicar cómo se utilizan determinados equipos, qué pasa con los cilindros de gases, qué pasa cuando manejamos un tablero, qué pasa cuando vamos a tener una tarea en un espacio confinado. Entonces, esas capacitaciones nosotros las adoptamos porque las empresas tenemos la obligación de que periódicamente se hagan esas capacitaciones. Eso se da tanto a los inspectores como también se da al personal que realiza la soldadura. Pero nosotros como inspectores generalmente vamos un paso más allá de esto en cuanto a nuestra responsabilidad. Vamos a ver qué paso vamos a seguir nosotros, qué vamos a verificar nosotros cuando estamos en el taller, viendo como nuestro rol como personal de seguridad. Lo que tenemos que ver es verificar que los cilindros de gas, muchas veces tenemos cilindros cuando usamos soldadura que emplean algún tipo de gas de protector, algún tipo de gas de raíz que utilicemos, de respaldo de raíz, se mantengan alejados de cualquier fuente de calor, se almacenen verticalmente y por supuesto se encuentren amarrados, que se encuentren atados a algún lado, que no se encuentren solos, sueltos y que alguno por pasar al lado de un equipo, de un recipiente de estos tubos, lo toque y se caiga, haga un daño a una persona o haga un daño a un equipo. Tienen que estar amarrados en un lugar ventilado, en un lugar seco. Lo tenemos que mantener alejado de lo que sean escaleras o mantener alejado de espacios donde puedan caerse o puedan causar daño o ser dañados estos equipos. Toda la conexión que tengan estos equipos, por ejemplo las mangueras, debemos verificar que no tengan fugas, que no tengan áreas desgastadas. Y si hay alguna pieza que está dañada, lo que tenemos que hacer nosotros es llamar a la gente de mantenimiento para que la reparen o las reemplace. Pero es importantísimo que veamos cómo se amarran estos tubos que a veces quedan sueltos y pueden caerse. Si un tubo de estos se cae, está con presión, se rompe la válvula y esos equipos tienen presiones de 250 bar o más en algunos casos, y la explosión que causa y el daño que puede causar es muy importante. Hablamos de espacio confinado. Muchas veces nuestros soldadores deben trabajar dentro de un recipiente o en zonas donde el espacio es muy poco. Entonces debe haber un procedimiento de rescate. ¿Qué pasa en el caso de que una persona esté soldando en tu recipiente y por alguna razón sufre un desmayo, se golpee, haya que quitarlo? Generalmente las empresas deben proveer de un procedimiento de rescate en caso donde el personal de soldadura que esté a su cargo, o sea, que esté a cargo de este inspector de soldadura, deba realizar una tarea en un espacio que sea reducido, un espacio que sea muy limitado. Por ejemplo, tenga que ingresar por una entrada de hombre, generalmente son entradas muy chicas, o una abertura pequeña también. Entonces debemos tener muchísimos recaudos para evitar
que las personas se caigan. Esto cuando hablamos de especios confinados. Pero ¿qué pasa cuando la persona va a trabajar en distintos niveles? O sea, cuando es tan peligroso trabajar dentro de un recipiente, como es muy peligroso también trabajar en altura. Si la gente va a trabajar en altura, vamos a tener que tomar todos los recaudos para evitar las caídas de esa persona de distinto nivel, como los golpes que puede ocasionar. Por ejemplo, si se cae una herramienta de un determinado nivel y justo por debajo pasa una persona y le puede causar un accidente grave. Lo que tenemos que hacer es adoptar algunas acciones para mitigar los riesgos en ocasión de esas personas que estén trabajando en altura. Cualquier persona que se posicione para trabajar en una altura a un nivel cuya diferencia de cota sea mayor o igual a 1,8 metros respecto al plano, ya lo consideramos un trabajo de riesgo, lo consideramos un trabajo de altura. Por eso el inspector lo que tiene que verificar es que la persona que va a hacer ese trabajo esté sobre un andamio, sobre una escalera perfectamente amarrada y que él esté perfectamente amarrado a algún punto fijo por si llega a tener algún tipo de problema de caída. Debemos evitar, por supuesto, la exposición insegura, tanto del personal como la de terceros, cuando exista un peligro de liberación de energía. ¿Cuándo se da este tema de liberación de energía? Cuando hacemos, por ejemplo, una prueba neumática, cuando hacemos una prueba hidráulica, cuando estamos sacando placas radiográficas. Debemos delimitar la zona donde decir, bueno, en esta zona nadie puede pasar porque hay un peligro. En el caso de las pruebas neumáticas, el peligro está en que si ese equipo llega a tener una falla que no fue detectado durante, digamos, su etapa de fabricación, el estallido que va a probar esa prueba neumática va a causar innumerables daños. Entonces debemos proteger al personal de que esté alejado cuando hacemos una prueba neumática. En el caso de la prueba hidráulica, digamos, si bien la gravedad no es tanto como la neumática, porque lo que puede hacer es va a salir agua a una determinada presión, pero no va a pasar más de eso, en la neumática va a estallar el equipo, también debemos tener consideraciones. Y cuando estamos sacando placas radiográficas, por favor, hay que delimitar la zona para que nadie de los que pase por la zona se pueda contaminar con esa radiación que estamos emitiendo con rayos gamma, por ejemplo, cuando estamos sacando las radiografías en el taller. Vamos a tener que adoptar todas las acciones indicadas en los procedimientos y de esa manera mitigar todos los riesgos para evitar que quienes se encuentren expuestos a todo esto que hemos visto anteriormente, las pruebas neumáticas, las pruebas hidráulicas, o cuando estemos cerca de una radiación de una fuente, por ejemplo, de gamografía, evitar que sean expuestos a estas condiciones por las posibles liberaciones de energía que puedan sufrir accidentes. Entonces, resumiendo, el inspector de soldadura debe intervenir para, por supuesto, prevenir los accidentes laborales por mal uso de herramientas y por el mal uso de los equipos. Debemos corregir cualquier situación de riesgo debida tanto a la propia como la del personal que esté bajo su responsabilidad. En el caso que veamos nosotros que se va a realizar un trabajo de manera insegura, debemos saber cuándo detener ese trabajo. Si yo considero que las condiciones no son las adecuadas o las condiciones no son seguras, lo que tenemos que hacer es, en ese caso, sí detener el trabajo y lograr que se acondicione para hacerlo seguro. Por supuesto, debemos estar capacitados en los principios mínimos que se debe aplicar para realizar una tarea en forma segura. Todas estas capacitaciones, como decíamos hace un ratito, son las que nos brindan las empresas cuando nos dan esas capacitaciones para charlar sobre el tema de seguridad y digamos, tanto nosotros como al personal que está a nuestro cargo. Con esto terminamos de ver la parte de seguridad del inspector de soldadura. Y ahora viene la otra parte, que es la parte en la que el inspector tiene intervención con respecto al medio ambiente, que también es una función que nos compete a los inspectores de soldadura. Acá vamos a hablar de la norma ISO 14001,
que es la norma que nos proporciona un marco de referencia para proteger al medio ambiente. Esta es la norma que generalmente seguimos cuando hablamos del tema del medio ambiente. Esta es una norma internacional. Esta norma permite a las empresas demostrar el compromiso que tienen ellas, que hemos asumido con la protección del medio ambiente, a través de la gestión de todos los riesgos medioambientales que están asociados a la actividad que desarrollamos. O sea, todas las empresas deben armar un sistema de gestión de calidad, de gestión de cuidado del medio ambiente, dependiendo del tipo de actividad que esa empresa esté realizando. Las tareas que hacemos habitualmente en los inspectores de soldadura, donde intervengan los procedimientos, los procesos de soldadura, tienen un gran tipo de influencia, un grado importante de influencia con el medio ambiente, porque nosotros generamos residuos. Si nosotros generamos residuos, estamos, digamos, contaminando el medio ambiente. Por eso nuestra responsabilidad es tratar de mitigar esa contaminación del medio ambiente. Vamos a ver qué podemos hacer para ello. ¿Qué residuos generamos nosotros? Papel, cartón, los envoltorios que vienen, los consumibles, que vienen las cajas de electrodos, los vidrios, las caretas de soldar, esas cosas en vidrios, envases plásticos, tenemos resto de materiales, esas varillas de los electrodos que nos han quedado, y por supuesto todos esos residuos gaseosos que van a la atmósfera. Todos estos son residuos que generamos en un ambiente donde se realice un proceso de soldadura. Lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar al máximo la utilización de los materiales involucrados e identificar los sobrantes. Si yo voy a hacer un determinado trabajo y sé que me va a sobrar chapa, lo que debo hacer es identificar perfectamente ese sobrante. ¿Para qué? Para que la próxima vez yo pueda utilizar ese sobrante, que lo tengo perfectamente identificado, porque como vimos al principio de nuestra relación con la calidad, teníamos un procedimiento de trazabilidad que nos obligaba a esto, entonces yo puedo volver a utilizar ese equipo en otra aplicación. Por lo tanto, el descarte que yo voy a hacer de material va a ser muy chico. Lo que yo tengo que entender es que sea cada vez menor el residuo que yo genere. Tengo que minimizar la generación de estos residuos, minimizar la emisión de emisiones gaseosas. Por supuesto, entre lo que tenemos que tratar de emplear son los materiales que acrediten que tengan una gestión ambiental adecuada, por ejemplo, materiales que han sido reciclados o materiales que puedan ser reciclables, algo que está pensado que se pueda reciclar, el envase plástico, por ejemplo, que nosotros tenemos. Y estas son todas, digamos, las tres actividades que yo las tres, digamos, grandes grupos que yo doy para en nuestra relación con la actividad de soldadura, el aspecto que nosotros vamos a tener con respecto al medio ambiental que hemos considerado y qué daño le causamos. Cuando nosotros hacemos los consumimos insumos de soldadura, consumimos gases, consumimos alambre, consumimos electrodos, todos estamos en definitiva consumiendo recursos naturales, donde se han sacado todos esos alambres, esos electrodos y esos gases de la atmósfera. Cuando generamos emisiones atmosféricas, lo que estamos generando son humos de soldadura. Esos humos de soldadura lo que estamos haciendo es contaminar el aire de soldadura. Por eso se recomienda que generalmente nosotros verifiquemos en los lugares donde se realizan tareas de soldadura, principalmente cuando se realicen tareas con electrodos revestidos, se verifique periódicamente cómo está la contaminación del aire en el sector donde están trabajando los soldadores. Generalmente los fabricantes de los consumibles dan ciertas recomendaciones. Ustedes van a ver que en cualquier digamos, norma de especificación de consumible para soldadura habla un poco de todos los problemas que tiene la contaminación de ese consumible y cómo debe ser correctamente utilizado o la protección que debe tener la persona que está utilizando el mismo. Cuando hacemos corte de chapa, de caños, lo que estamos generando son residuos. Esos residuos deben ser aprovechables, porque si yo no hago residuos aprovechables, lo que estoy haciendo también es un agotamiento de nuestros recursos naturales. Y cuando yo hago, digamos, toda la parte de consumos personales que yo voy a tener, como por ejemplo
los barbijos que utilizan los soldadores, los guantes, los anteojos, los delantales, polainas, los protectores auditivos. Eso va a terminar todo lo que yo no pueda hacer reciclado, va a terminar contaminando seguramente el suelo. Por eso, esos son todos los cuidados que debemos tener nosotros, los inspectores de soldadura. Resumiendo la parte del medio ambiente, estos inspectores de soldadura lo que deben hacer referente a la parte del medio ambiente, deben cumplir con requerimientos para prevenir los riesgos para el medio ambiente, la salud y la seguridad pública. Siempre debemos reducir al máximo el consumo de energía. O sea, nuestros procesos de soldadura debemos hacerlo con equipos que estén perfectamente mantenidos para que no tengan un exceso consumo de energía. Debemos tratar de minimizar el consumo de energía porque es cara y porque contamina el medio ambiente. Siempre debemos priorizar el uso de materiales que sean reciclables o materiales que hayan sido reciclados. Por supuesto, debemos optimizar todo el material que usemos en la construcción de nuestros recipientes, de nuestras estructuras, debemos minimizarlo, la cantidad de sobrante. Y esos sobrantes, como dijimos, deben estar perfectamente identificados para que yo, en una instancia superior, lo pueda volver a utilizar. Debo reducir, reutilizar, clasificar y reciclar todos los residuos que resulten de nuestros procesos de fabricación. Una de las cosas que también nos pide la norma es que clasifiquemos nuestros residuos. Es otra condición que también nos pide la norma, la ISO 14001 respecto al medio ambiente. Bien, con esto termino